Un saludo para todos los que siguen este canal de YouTube, Conociendo lo Nuestro. Mi nombre es Nelio Torres y en esta tarde estaremos visitando al profesor Eladio Antonio Aquino, quien nos estará hablando en relación a los orígenes de nuestro municipio. Así que vamos a llegar a su localidad. Vive cerca del Liceo Mario Amador Álvarez, frente a frente. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, mi querido maestro? Un placer, señor. Como quedamos ayer, hoy vinimos a hacer la entrevista para conocer un poquito más de nuestro pueblo. ¿Me permite pasar? Sí, puede pasar. Sí, gracias, señor. Yo soy de San Francisco de Macorís, de la sección de Laguna de Coto. Muy buenas tardes a todos los que siguen este canal Conociendo lo Nuestro. Hoy me encuentro con el maestro Eladio Antonio Aquino, una persona que vive en este municipio, y queremos tocar en relación a lo que son los orígenes de nuestro municipio. Y sé que es una persona que tiene bastante conocimiento, un maestro, conocedor y muy conocido en este municipio. Así que le damos la bienvenida a todos los que están o van a ver este video. Maestro, gracias por darnos la oportunidad de entrar a su hogar, de compartir con usted, nos sentimos muy a gusto. Estos micrófonos son suyos para que salude al público. ¿En qué año llega Eladio Antonio Aquino al municipio de Guerra? Llego el 15 de septiembre de 1959 al paraje de El Viso como profesor de la escuela de este municipio, de ese paraje. Al Viso. Y, sí, en El Viso. 15 de septiembre de 1959. Y desde esa fecha estamos ligados a Guerra, con diferentes interrupciones, porque he sido trasladado muchas veces a diferentes escuelas del municipio de Guerra, como Estorga, El Toro, Basilio Fría, todas esas demás instituciones que son educativas de este municipio. Sí, siempre he visto que cuando se habla de buscar o indagar conocimientos o los orígenes del municipio, usted es una persona muy mencionada, es decir, en diferentes redes sociales, las personas hablan mucho de usted por su amplio conocimiento. Los orígenes de Guerra, ¿cómo inicia el municipio de Guerra? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener unos antecedentes. En los tiempos de la colonia española, España, Inglaterra, Francia, negociaban con la parte norte de Puerto Plata. Pero debido a las diferencias entre estos tres países, existían rivalidades políticas. Y llega el momento en que ellos deciden, España, que era la propietaria, vamos a decir, de la colonia, llega el momento en que decide destruir ese negocio, esos lazos comerciales. Luego sucede lo que la historia conoce como las devastaciones. La devastación de Osorio. De Osorio. Luego, con el fin de que el negocio que se sostenía terminara. Ellos deciden estratégicamente buscar un sitio donde colocar a los habitantes de estas tres comarcas y trasladarlo. No sé cómo llegan al conocimiento de ellos y se ubican en lo que hoy conocemos como Monte Plata. Un sitio estratégico, lejos de la costa, no de fácil comunicación, y allí comienzan a fundar
estos dos nuevos pueblos. En la parte norte antes existía lo que es hoy Montecristi, Puerto Plata, Vallajá y Yaguana. Con los habitantes de estos tres pueblos, pues ellos forman lo que es Monte Plata con los habitantes de Montecristi y Puerto Plata. Y con Vallajá y Yaguana forman a Vallaguana. Sí, lo que es la comunidad Vallaguana directamente. Sí, Vallaguana directamente. Fíjese que hay una combinación de los nombres. Vallajá, Vallaguana, Monte Plata de Puerto Plata y Montecristi. Entonces ahí, pues, forman estas comunidades con el fin de, como te dije al comienzo, de evitar el comercio entre los barcos de Inglaterra, de Francia, de España. Fue un desligamiento, es decir, que ellos... Sí, sí. Un desligamiento y ubicaron entonces otro punto geográfico para no verse involucrado en ese negocio, podemos decir. Sí, sí, sí. Luego, el asentamiento de estos habitantes en estos lugares, pues llegan hacia Vallaguana, donde forman una especie, un municipio, los primeros de la Española, que en ese tiempo se llamaba la Española, no era Vallaguana ni Monteplata. Y allí trasladan a pie desde el norte a los habitantes. Al llegar en ese trajín tan largo y tan difícil, por la geografía de hoy no podemos imaginar qué era aquello entonces. Allí se viven los habitantes, no sé si accidentalmente o estratégicamente, y forman lo que es Vallaguana y lo que es Monte Plata. En Vallaguana se forma ya un ayuntamiento. Históricamente se dice que los habitantes en el camino, en el trayecto, que traían su vaca y traían sus demás enseres, lo perdieron casi todo. Dentro de ese grupo había un español que perdió todo en el camino. Al llegar a Vallaguana y establecerse, pues le pide que se le reponga algo que ya ha perdido, cuyo nombre era Hernando Guerra. Hernando Guerra. Él exige que se le reponga lo que él perdió. Me imagino que el privilegio de ser español, pues le concedieron lo que él quería. Y pusieron a su disposición todo lo que era conocido como Sabana de Guabatico, que todavía hoy se conoce con ese nombre, para que él lo explotara. a disposición de él. A disposición de él y con esclavos. Eran tierras silvestres, había mucha agua, había muchos árboles, había mucha... Y se dedicó a la agricultura, pero él residía en Vallaguana. Okay. Él no residió por aquí. Es decir, él vivía en Vallaguana, pero parte de sus propiedades sí, era ya todo estaba en esta localidad. En esta localidad. Que antes de conocerse como Guerra se llamaba el Guabatico. Que una vez se le ha dado el nombre de Guabatico arriba y Guabatico abajo. Luego, después de largos años de dicha explotación, pues no sé, parece que falleció el señor Hernando Guerra y los habitantes, pues sus esclavos, su cosa, dice que daban aquí en el municipio, en la zona urbana, lo que es la zona urbana de hoy de Guerra. En relación a Hernando Guerra, es decir, siempre se ha dicho como que él tenía una relación con el gobernador de ese entonces. Claro que sí, vuelvo y te repito, su condición de español lo privilegiaba, porque los demás no eran españoles, eran habitantes comunes del pueblo, pero él era
Se habla de que él fue nombrado regidor del ayuntamiento de Vallaguana, que sería quizá uno de los primeros regidores que hubieron en La Española. Entonces fue uno de los primeros regidores en la comunidad de Vallaguana. En la comunidad de Vallaguana y quizá en la mayor parte del país, porque a pueblos, parte habitada solamente era la costa norte, porque eso ofrece las facilidades de puerto que tenía las costas, por eso era que el negocio se hacía de ese lado. Pero además, al venir hacia, en dirección hacia Puerto Plata, no había que dar la vuelta. Sí, hay un punto a resaltar cuando usted habla de Hernando Guerra, por ejemplo, usted dice que era español, sabe que también estaban los criollos, sí, que eran españoles, pero que era una mezcla de los hijos de españoles, que no eran nacidos directamente en España. Sí. Pero él era criollo o español. No, él era español. 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 Todos los privilegios. Él vino en los viajes de Colón. En los viajes de... Sí, de Colón. Él vino en esa época. Porque muchos de esa gente venían porque se le hablaba de las bondades y de las facilidades de hacerse rico en la isla. Sí. ¿Entiendes? Y por eso venían. Y algunos se quedaban, se establecían. Y todavía hoy hay familias españolas que son descendientes de esa etapa, de esa época. Se dice que los españoles lo que dejaron fue muchos nombres, es decir, muchos apellidos. Sí, sí, eso es cierto. Luego de que Hernando Guerra, es decir, obtiene lo que es esta localidad, o sería el terreno completo. Terreno. El terreno que estaba a su disposición, que vivía en Vallaguana. ¿Qué pasa con él? Porque también está consigo a lo que es San Antonio, es decir, esa parte de... Sí, él era dueño según de un barco velero, que era lo que se usaba en esa época. Y en su barco encontraron, según una imagen de San Antonio. Parece ser, según los narradores, que él era devoto de San Antonio. Y llegó y no sé, no recuerdo o no recuerdo haber leído de que él aquí hacía servicio, ¿verdad? No servicio, sino celebraciones en honor a San Antonio. No, nunca he leído que él le hacía eso. Pero sí que era devoto. Sí, pero que era devoto porque se encontró la imagen del santo en el barco que era de su propiedad. Es decir, que Hernando Guerra nunca vivió en esta localidad. No. Simplemente, vamos a decir, venía a buscar los beneficios obtenidos por la misma. Claro, sí. Luego de que muere Hernando Guerra, ¿verdad? El nombre de esta localidad, que ya usted nos dijo que es por ese español que era nativo, sí, y gozaba de privilegios. Sí. Tenía familiares luego de su muerte, cómo fueron repartidos, es decir, la tierra. Sí, no, de eso no te puedo hablar porque todavía no he visto un historiador de esa época que narre de familiares. No se ha dicho nunca si tuvo esposa, ¿entiendes? Pero me lo imagino, ¿verdad? Pero sé que no había muchos escritores en esa época. A veces se escribía de lo que se decía en el camino, sí, y se iba haciendo una recolección de lo que era. Todo lo que se hacía era en base a narraciones, que me imagino que no fueron muchas, ni tampoco muy convincentes, por la capacidad de las personas entrevistadas en esa época. Sí. Y en esa época por aquí no había habitantes. Los habitantes eran los esclavos que él tenía. Que vivían en esta sí, localidad. Sí, según... yo tengo mi duda en cuanto a todo esto, porque no, en mis 50 y pico de años laborando aquí, viviendo aquí, no he visto algo que me diga que sí, esto es de la época, algo físico, no narraciones, algo físico,
Que le den como validez Sí. a lo que se decía en ese momento. Exactamente. Un compañero me hablaba de que ellos vivían, los esclavos aquí, en donde es la zona urbana del pueblo de Guerra, pero no hay nada, ni siquiera una casa, ni un nada. Como decimos que todo se lo tragó la tierra. Exactamente. Ahora, yo podría decir, por ejemplo, cuando entramos al cruce de esta localidad, se encuentran unos rieles, no sé si eso lo utilizaban como para los mismos negros de los esclavos de la época, sería de la minería, o lo utilizaban para la caña de azúcar. No, eso eran rieles de la caña de azúcar, pero de estos tiempos, tiempos modernos. Porque recuérdate que en San Luis se fundó mucho tiempo después de que el río Jaina y eso se formaron. Salieron corriendo por el maltrato que le daban los españoles, se fueron como al norte, se fueron corriendo. Entonces ahí fue como que se formó la ciudad de los Minas, como por los negros de los Minas. Según historiadores, es decir, que tampoco tengo... Sí, eso es cierto, los Minas es el nombre de la tribu al que ellos pertenecían. Porque eso eran África, los esclavos que buscaban eran de los más atrasados, de los que vivían en el monte, sí, como los aborígenes de aquella etapa. Esos habitantes lo amarraban y lo traían, lo montaban en barco, lo traían. Había gente, se le llaman los negreros, porque se dedicaban a buscar negros para venir y venderlos como esclavos. Sí, como esclavos. Entonces yo quiero ahora trasladarlo un poquito más al tiempo presente o un poquitico a su época. Sí. Luego de que usted se traslada a esta comunidad, que fue muy buen el aporte en relación a la historia de cómo inició nuestro municipio, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo era la vida de esos habitantes que ya estaban con usted en este municipio? ¿Cuántas personas habían? Los nombres más resalientes de esta comunidad. ¿Puede usted darnos? Yo en esa fecha trabajé en el Viso, en 1959, la primera vez, porque fueron 3 veces que tuve que ver con la escuela del Viso y las demás escuelas. Y había muchos habitantes. Una condición eminentemente rural. La dependencia era de la agricultura, arroz, habitáculos, yuca, en fin. Pero era una vida ya un poco más organizada, más civilizada, que todo dependía del centro de aquí. Ya aquí en el pueblo había ayuntamiento y eso, y las cosas eran diferentes un poco. Y habían personajes ya de importancia, como Ñiñi Rosario en el Viso, Enrique Rosario, aquí en Guerra, no recuerdo el apellido Polanco. Estamos hablando ya de esos nombres sobresalientes de este municipio. De este municipio, sí. De relevancia. Sí, Hernán Polanco, creo que se llamaba, que fue en una ocasión el presidente del Partido Dominicano que existió aquí. Por el lado de aquí de Mata de Palma, el señor Basilio Fría, cuyo nombre lo lleva a la escuela de allí. Y así en diferentes sitios habían, en el Toro, Ramón Sosa, Pacinín, se me escapan los nombres así. Sí, pero está bien, es decir, por lo menos con lo que nos ha aportado, sí, unos cuantos nombres relevantes. Sí. Es decir, entonces nos decía que al principio, para aquella localidad del Viso, se producían lo que eran los rubros, arroz, sí, los rubros rústicos de la etapa. La sociedad no estaba, o esa población no estaba todavía tan desarrollada, porque eran parte de habitantes que iban llegando a esa localidad. Ahora, ¿cuál era el sustento principal de lo que era Guerra Centro? Es decir, ya según lo que usted pudo observar en su tiempo, cómo se manejaba la sociedad, sí, bueno, ya en este pueblo.
ya en ese tiempo, aparte de los productos propios de las comunidades, ya la caña comenzaba a incidir. Pero no había ingenio, se trasladaba la caña hacia Boca Chica. ¿Entiendes? Y ahí se procesaba. Y entonces, se procesaba, pero eran muy pocos los que producían caña, muy poco. Había un medio que, según la información que tengo, pues el ingenio usaba leña. Entonces habían una persona que era el encargado, el que pues, cortaba las leñas. Inclusive tenía varios hombres trabajando, cortando leña, y esa leña luego era trasladada a Boca Chica, ¿entiendes? Pero no había rieles, pues los rieles eran hacia Boca Chica. Los rieles llegan ya cuando se forma el ingenio de San Luis, y entonces empalma con Guerra el ganado, que era casi silvestre, porque la sabana del Guabatico no era de nadie. Tú tenías un animal cualquiera, una vaca, un caballo, una cosa, y tú lo soltabas. Se usaba entonces unas señales que eran las letras iniciales de los nombres de los dueños. Se utilizaban las estampas ya. Esa es la palabra, la estampa. Sí, soltaban los animales, pero ya tenía el nombre del propietario. Sí, ya no, esa es la estampa, porque ellos tenían su llamaban hechizos, sí. No, eso es fulano de tal. Y cogían, yo llegué a participar estando en Estorga, donde fui maestro en 2 ocasiones, y un domingo coger para la sabana con los demás gente a buscar vacas para ir. Voy a buscar vacas ese domingo. Sí, vamos a recorrer a ver, porque a ver la vaca de fulano, a ver. Y entonces fulano, ese de fulano, este de fulano, el caballo, la clasificaban. Pero eso era silvestre, nadie era dueño de nada. Es decir, la economía de este municipio dependía de lo que era el ganado vacuno. Vacuno, exactamente. La siembra de arroz. Exactamente. ¿Y qué tiempo tomaban ustedes en trasladarse de un lugar a otro? Por ejemplo, del Viso a esta localidad. Imagínate tú. ¿Cuáles eran los medios de transporte? Yo llegué a tener unas botas de goma que comenzaban a usarse en ese tiempo. Y cuando uno salía a la carretera, se cambiaba los zapatos, la bota por los zapatos. Entonces, ya existía la carretera, ¿verdad? Pero uno venía por dentro. Pues todavía hoy no está tan bien la carretera que va hacia el Viso de aquí a allá. Eran lagunas, grandes lagunas. Por ejemplo, en el Viso había lo que de la laguna se llamaba la Laguna del Negro, señor Negro Rosario, que vivía ahí, y esa era una inmensidad de agua. Aquí por la laguna del Negro, ¿verdad? Sí, Negro Rosario. Abuelo de Tirso. Ok, de Tirso. Abuelo de Tirso. Luego había otra gran laguna que era aquí llegando un poco más hacia el Toro, le decían Juan Andrés, se llamaba ese señor, y la gente le ponía los nombres. Esas lagunas eran silvestres, ahí había yaguasa, había todas clases de aves que anidaban en esas lagunas, y en algunas que dejaban espacio, sembraban arroz. Hasta no hace, eso duró mucho tiempo sembrando arroz. Sí. Pero el valor de la caña fue aniquilando todas esas cosas, y ya la gente no sembraba ni arroz ni nada. Pero alrededor de las casas la gente sembraba la yuca, la batata y eso. Exactamente. Pero eso fue desapareciendo con el valor de la caña. Ya la gente no se interesaba en sembrar esas cosas. La agricultura la cambiaron por la caña. Sí, la agricultura. Correctamente. Inclusive conmigo alguna persona llegó a decirme que ellos no bregaban con eso, que eso no daba dinero. El colmunco de ellos era el colmado, que mejor iban a comprar la habichuela y los plátanos y la cosa al colmado, como es todavía. Sí. Cosa que fue
hizo mucho daño. ¿Entiendes? Sí, porque se sustituyó lo que es la producción de la agricultura por la caña. Por la y sabemos caña. también que donde se trabaja la caña no hay árboles. No hay directamente, árboles, porque no puede haber esa sombra. Si hay, lo tumban. Sí, para separar. Entonces, en este pueblo, ya, aparte del casco urbano, en este pueblo, los primeros comercios que usted puede recordar, quiénes fueron los primeros comerciantes. Estamos hablando ya de la época que usted pueda más o menos Sí, traer aquí yo recuerdo a Rogelio Salcedo, que inclusive fue uno de los primeros congresistas que tuvo el pueblo de Guerra. Rogelio fue un señor muy carismático esa Pedro de la Mona. y muy del pueblo. Era un hombre hasta medio jocoso. Rogelio Salcedo, fue uno de los primeros. congresistas que en ese tiempo existían en el Congreso los suplentes, en caso de fulano, Sí. y él fue uno, el primero que obtuvo esa oportunidad. Estamos hablando más o menos ya de qué año para cuando. Estamos hablando ya de 1961, más o menos por ahí, 61, 62. Juanito, ahí donde está, en la esquina del parque, que ahora hay una barra, un negocio de diversión, a 33 creo que le dicen. En ese que ahí, Juanito tenía otro colmado, otro hombre muy popular también. Recuerdo que en una ocasión yo fui a comprar y compré un refresco. ¿De cuál se lo doy? Me dice. Démelo de uva. O sea, ¿qué le hizo daño anoche, profe? Porque la uva se utiliza. Sí, se utiliza. ¿Sabes? Personas que tienen cierto. Y Juanito era mi comercio favorito, donde yo del campo hacía mis compras. Ya aparecía Clemente, el papá Clemente, que está ahí, te ve la farmacia de Paredes. Sí, señor. Ahí en esa esquina ahí vivía Clemente. Y él tenía su colmado ahí, uno de los mejores de esa etapa. Es decir, que el pueblo ya se estaba desarrollando, estamos Ya. hablando de 1960, 70, sí, de ahí para los adelante. primeros comercios. Sí, sí. Es decir, ¿cómo era la parte del circulante, del peso? Se movía mucho dinero. Para la época las cosas eran regular, para no decir buenas, porque había una situación diferente. La gente no sentía tanto necesidad de dinero. La gente procuraba hacer su casita, tener su caballo y un conuco. Y por la tierra no había problema porque la tierra no era de nadie. Todo el mundo tenía su vaca. Yo digo que aquí en Guerra, hasta no hace mucho tiempo, después de las 8, usted no encontraba un hombre en el pueblo de Guerra. Y era porque todo el mundo tenía un conuco en el campo. Y cogía para el campo a ver la vaca, al conuco, ¿entiendes? Eso es algo Trabajar en lo suyo. para trabajar en lo suyo. Y así la vida no era tan difícil. Siempre se menciona que este pueblo es tranquilo, o era tranquilo, porque es decir, en nuestro tiempo que tenemos de vida aquí, somos nativos, yo soy nativo de aquí, pero siempre dicen, no, que es un pueblo tranquilo, la gente de otras localidades siempre vienen a esta comunidad porque les gusta como el trato y todo eso. ¿Qué ha cambiado Guerra de los tiempos de atrás hasta ahora? No de infraestructura, porque sabemos que hemos ido Sí, avanzando, sí. pero la gente, ¿cómo? Sí, eso ha habido un cambio muy grande. Eso es algo que a mí me preocupa hasta en la actualidad. La hospitalidad de esos tiempos era incomparable. Yo recuerdo siempre venir aquí al pueblo cuando venía del campo los fines de semana y me hospedaba en la casa del profesor Mosquea, Chito, Pimpola, Palongo, el profesor Ramón Amador, y ese grupo. Y hacíamos la cherta todos juntos. No había bares, no había bares, no había negocio de bailar. Entonces lo que se hacía era que uno se divertía yendo a las patronales de los campos. La Joya, sí, La Joya, Estorga, Loberroa, eso es famoso, Loberroa, de hace muchos años.
Eso son de las más viejas, al toro. Porque aquí en el pueblo no había otra cosa. Música, que era ebanista este señor, vivía ahí donde vive la profesora Lalán. Dios me dio el nombre de él ahora. Y don Ernesto González, que tocaba guitarra. Y Amador. Sí, fueron los primeros músicos. Los primeros músicos. Sí. Y Amador, que cantaba muy bien. Y cuando estábamos juntos, pues, él estaba ahí. Murió no hace mucho en el asilo de Caín, la Reforma. Sí. Era también un señor que él vivía, ¿sabe de qué? De recoger cédula. En ese tiempo existía la cédula, que todos los años había que ponerle un sello. Entonces él recogía toda esa cédula e iba a Vallaguana y la sellaba allá. Y ese era parte de su trabajo. Ese era su principal trabajo, eso para reunir dinero. En este tiempo, pero cuando eso ha mejorado un poco. Sí. Se puede hacer la comparación como de los buscadores cuando llegaba. Correctamente, sí. El documento. Sí. Exactamente. Yo me encargo de eso. Sí. Sí, cosas así. Y si no, cualquier... Mira, ve donde fulano, dile esto, esto y esto y esto. Y él se encargaba de eso. Ese era su trabajo. Los primeros vehículos que llegaron aquí, que usted puede recordar. Pindín Caminero, creo que fue uno de los primeros que tuvo un carrito que se prendía con un... por delante, pues le metían un tubo y... Pindín Caminero. Como si se diera cuerda. Exactamente. Como a los motores que hoy se le da con el pie, pero el carro de esa época le daba. Era manual. Sí. Luis Mejía tenía un carrito que no hace muchos años salió de él. Elpidio Cabrera ya tenía un carro en el que se viajaba a la capital. Kiko Valera, mi compadre. Guelo, Félix. Esos son los primeros choferes que tenían carros. Me imagino que eso era un boom en ese tiempo. Este señor de La Joya, que fue en mucho tiempo jefe de policía rural que existía en ese tiempo, dentro de esos hombres, él, Ramón Coco, también tenía su vehículo. Enrique Rosario, ya mucho tiempo, pues, cuando te hablo de Pindín Caminero, fue el primero, después el Pidio Cabrera, Humbertilio. Esas personas que tuvieron esos vehículos, ¿eran colonos? No. Porque la parte para tener el vehículo tiene que haber una parte adquisitiva, es decir, sí, no, ellos a través de eso, la producción lechera, de ahí era que producían, sí, por ahí era que es más fácil, porque desde ese entonces la leche se llevaba a la capital. La leche se llevaba a la capital y la vendían. Porque aquí todo el mundo tenía una vaquita que le producía su leche. Aquí no se vendía leche, se regalaba la leche. Entonces, no le producía dinero, pero había un señor llamado Toñín Pagán del cruce de Boca Chica, que desde el cruce de Boca Chica hasta llegar a San Luis, toda esa leche la recogía. Una camioneta, la gente sacaba la leche al borde de carretera y él la tomaba ahí. Ya la cosa era un poco más organizada, ya no tenían que fue una de las causas de la muerte de este señor Coca, creo que el papá de Romela, que fue fusilado por un guardia, que yendo a llevar su leche para la capital, en el cruce de guerra, ahí lo hacen preso, y se lo lleva para San Pedro de Macorís y allá lo fusilan. Arbitrariamente lo llevaron. Sí, él solo, un fusil, cogió y se lo llevó. Con él andaba un muchacho que era un niño en ese tiempo llamado Maney, que se le huyó y logró llegar aquí. Y aquí dijo lo que había pasado. Entonces de aquí cogieron y recuperaron el cadáver allá en San Pedro de Macorís.
en San Pedro de Macorís, es la primera víctima o la única víctima de la revolución del 65. ¿Entiendes? Sí, fue la única víctima. No recuerdo que murió más nadie por esas circunstancias. Sí, pero vemos cómo el pueblo va avanzando, porque luego de ya de producir el arroz, dejar los víveres, entrar a lo que es la parte de los colonos, llegan los primeros vehículos al municipio, los primeros choferes. Me dijo que la leche la regalaban porque no, imagínate, era una alta producción de leche. Sí, sí, no. Los primeros colmaderos o bodegas, estaban las primeras escuelas. ¿Quiénes fueron los primeros maestros? ¿Cómo se manejaba esa parte? Las primeras autoridades de aquí del municipio, municipales, o cómo se manejaba el gobierno para establecer el orden en este municipio. En cuanto a la educación, aquí en la zona urbana, la primera maestra fue doña Juana Liriano, que lamentablemente está en estado de postración. Que la última vez que fui a visitarla me dijo que el único que la iba a ver era yo, cuyo esposo era Rigoberto, que falleció. Pero ella, gracias a Dios, quedó con su hija Charo, que también es maestra ahora, gracias a Dios, y la mantiene viva. Desde 1952 vino desde Vallaguana y era la única maestra que había en el pueblo, oficialmente. Juana Liriano. Juana Liriano. La única maestra del municipio de 1952. En adelante, todavía en esa época, porque antes había la educación, vamos a llamarle privada. Eran unas mujeres que daban clase en su casa, que ni cobraban ni nada. Hay 2 o 3 nombres por ahí de esa maestra, pero no una cuestión formal como escuela. En cuanto a los aquí en el pueblo, ¿verdad? En el Viso, en el Toro ya existía Ramón Amador. Aquí en la Basilio Fría, doña Marilis Jiménez de Fría, Pimpola, Tancredo Vázquez. Puede mencionarse hasta Chito, Francisco Mosquera, alias Chito. ¿Entiendes? Y ahí, en La Joya, Mercedes Cranwinkel. Esos son los primeros maestros. Los primeros maestros de toda... Podemos decir de nuestro municipio. Ya que del municipio, sí, porque... A la época todavía no era municipio, sino de la comunidad. En los demás parajes había una escuelita que se llamaba Escuela de Emergencia. Emergencia porque fue una creación de Trujillo para acabar con el alfabetismo. Pongan a fulano, y todo el que sabía leer tenía que enseñar a alguien. Yo fui uno de los que en mi campo tuve que formar una unidad de alfabetización para alfabetizar, que bastaba con escribir la palabra de Dios, Patria y Libertad y la palabra Trujillo.